¿Cómo están? Muy buenas noches. Hace rato no hacíamos un vivo. Hoy tengo el honor no solo de hablar de dos autores impresionantes como Schelling y Don Kierkegaard, sino que me acompaña el Lucas de Filosofía en Marcha, a quien no tenía el gusto, pero hoy tengo el honor de hacer partícipe de este encuentro. ¿Cómo le va, caballero? Profe, ¿cómo estamos? La verdad que contento. No nos conocíamos, creo que hasta incluso poca interacción y de un tiempo a esta parte es como que estamos haciendo algo, vaya a saber qué, pero acá estamos presentes. La verdad que nos convocan dos autorazos. Y mira, sin pensarlo, hoy me cruzo con algunas ideas que, o casualidad, tienen que ver con el libro que vos escribiste. Digamos, Schelling habla de Dioniso y no lo tenía en cuenta y no es que, oh, le quiero vender el libro a Lucas. Ojalá venda todos los libros. Pero fue como un hallazgo, tampoco creo así como en premoniciones, pero decís, mira, me cruzo con el loco este que justo escribe un libro del tema y en las páginas aparece, en las páginas de los apuntes de las clases de Kierkegaard, Schelling, qué grande. Eh, Aparece ahí la figura de Dioniso como el dios que trasciende todas las mitologías. Y me pareció como muy fuerte, incluso, digamos, ambos vienen de la teología protestante, gente luterana, firme en sus convicciones, y aparece ahí como que Dioniso antecede incluso la figura de Cristo eh, en el simbolismo del, del vino principalmente, y esta idea del pan también. Digamos, ya ahí me partió la cabeza eh, porque no me la esperaba. Venía hablando de otras cuestiones mucho más técnicas de la idea de lo absoluto y aparece como este apartado de la mitología y, y no sé, me encuentro con alguien que algo de Dioniso parece que sabe, así que va la palabra y agradezco mucho, primero, una oportunidad que me presenta el libro que no sabía y, oh casualidad, te tengo enfrente. Así que, ¿por qué crees que Schelling eh, y por qué Kierkegaard también le da la importancia a este apunte eh, en la figura de Dioniso como antesala de probablemente una figura que en la religiosidad argentina, aunque sea, o latinoamericana, está muy presente? Bueno, ante todo, agradecerte por la introducción y tus palabras. De hecho, el libro me llegó esta semana. Bueno, aprovecho un segundo y lo muestro, que es Socia el genio ¿No? dionisíaco. Y el subtítulo es justamente la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche. Y dentro de este periodo de romanticismo también podemos caracterizar a Schelling. De hecho, en lo que es la estructura de mi libro, Schelling ocupa uno de los roles más importantes y más interesantes, de hecho, que dentro de mi propuesta que para hablar hoy y dialogar es uno de los textos de Schelling que son las edades del mundo, que es lo que da pie a lo que después pasa a denominarse como filosofía positiva dentro del periodo de Schelling y que abre también el campo de juego y de investigación a lo que él va a denominar como va a escribir y va a dictar seminarios como filosofía de la revelación y filosofía de la mitología. El tema de la mitología es algo que atraviesa toda la obra de Schelling
y sobre todo esta idea de Dionisos. ¿Y por qué Dionisos tiene un rol tan importante dentro de también esta preparación y estos intentos de escribir las edades del mundo? Schelling escribe también un breve texto que le sirve como de apéndice en 1815, donde se denomina sobre las divinidades de Samotracia. Y ahí también Schelling, ya en escritos de 1792, que son sus primeros escritos, después los escritos de 1815 y hasta las últimas lecciones que él da, atraviesa siempre el problema de la mitología, porque él en realidad una de las cuestiones que está pensando es, y sobre todo pensar el ser en relación con la existencia y tomarlo siempre desde una perspectiva de organismo, como algo vivo, ¿no? Entonces, pareciera ser que dentro de toda la mitología, Dionisos abarca todos esos distintos aspectos y le sirve, digamos, como base y abismo al mismo tiempo para poder abordar las distintas problemáticas que a Schelling le preocupan. De hecho, hay un texto, intérprete importante de Dionisos, que es Kerenshi, y el subtítulo de la obra de Kerenshi es Dionisos, raíz de la vida indestructible, y es esto que aparece como una unidad, como un absoluto, como un organismo viviente, casi que actúa como una potencia, como algo inconsciente, y que de alguna manera, como diría Schopenhauer, se empieza a multiplicar y a exponer de manera de principios de individuación, de individuaciones, y empieza a generarse también este juego que los griegos también llamaban como vida, la diferencia entre zoe y bios, ¿no? También entre una vida eterna y algo indestructible, y después la vida que refiere a ciertos individuos y aspectos más concretos. Y este juego también y esta diferencia entre lo que es vida, por un lado, como vida eterna, como esa raíz indestructible que todo el tiempo genera este juego cíclico de ir manifestándose casi en el sentido de naturalezas y de física, y de manifestarse y volver a ocultarse, de retirarse. Y esto a su vez también como esas pequeñas individuaciones, eso que se va desocultando del ser, parece un lenguaje muy heideggeriano, que ya Heidegger lo toma de Schelling sin pagar peaje, por decirlo de alguna manera, y recupera todo este tema de esta preocupación de Schelling, donde estos principios de individuación, estas vidas individuales, de alguna manera incluyen la muerte en su propia vida y de alguna manera van reflejando de manera finita todo ese juego de lo que conceptualiza Schelling bajo la palabra Urlebendige, que es como se suele traducir como ser primigenio, ¿no? Como este organismo vivo. Y Dionisos acapara todo este juego y estas manifestaciones, y si vos mencionabas todo el tema del vino, y de hecho en las divinidades de Samotracia algo que explica Schelling es decir, bueno, Dionisos puede ser comprendido como la unidad de distintos momentos. Esta idea también de pensar el tiempo como pasado, presente y futuro, pensar también la Santísima Trinidad, también como esta figura de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dionisos también tiene sus distintos momentos, sus distintas figuras, que son las de Sagreo, Baco y Iaco. Y cuando nosotros hablamos de Dionisos como dios del vino, nos referimos quizás a este Dionisos Baco, esta segunda figura que tiene que ver más con una expresión del libertinaje, de la fiesta orgiástica, con los cultos y los ritos donde la figura femenina es muy fuerte. Pero bueno, son Sagreo, Baco y Iaco. Iaco tiene que ver con una suerte de renacimiento, con el grito del niño divino, y el primero, antes de descubrir el vino, que llegue el vino como elemento a la cultura de Dionisos, aparece la hidromiel, y eso tiene que ver más con el tema de los cazadores, porque Sagreo justamente significa eso, ¿no? Como los que van cazando, y todo esto tiene que ver justamente con un intento de Schelling de querer explicar
el mundo o Dios en el mundo, esta divinidad que se expande en el mundo de una manera histórica y no como algo abstracto que está por fuera, y acá me parece que Kierkegaard después es lo que le va a terminar resonando muy fuerte, de pensar esto, que va a traer también unas complicaciones en la época interesantes, de discusiones entre distintas corrientes de pensamiento, donde el lenguaje mitológico le permite a Schelling poder superar esos límites de la razón que establecería la filosofía kantiana, ¿no? Entonces, por eso es tan importante recuperar la mitología a Dioniso. Arrancamos, bueno, arrancamos arriba, ¿no? No hicimos ni introducción ni nada, pero bueno, Sí, digamos por volvemos lo para menos, atrás ahora. no, no, tranquila, digamos por lo menos que el romanticismo, este movimiento que nuclea quizás a los más grandes del idealismo alemán, que son Fichte, Schelling y Hegel, se da como un movimiento que viene a contraposición de la ilustración con la figura quizás culmine que es Kant. Entonces Kant aparece como el final de una cosa, pero también es parte de una continuidad, teniendo en cuenta de que todo esto se desarrolla en el mismo territorio y ninguno de ellos es ajeno a la figura de Kant, ni al protestantismo como religión oficial ya en Alemania, o en los ducados de aquellas épocas, no digamos Alemania todavía. Eh, y aparece todo esto como la razón no nos está llenando, no nos está dando respuestas, vamos al sentir, digamos, y se da acá como toda una mística en el pensamiento también. Más allá de que definitivamente hay razón, porque no es que son sentimientos lo que ellos describen. Si bien hacen culto del sentimiento, las pensas. Eh, y ponele, eh, esta figura, por decir, tiene que ver con todo el movimiento, y vos cuando decís hidromiel, y me traes una palabra que no estaba ni siquiera en mis ideas, digamos, el romanticismo tiene que ver con la vuelta a la tragedia griega y al medioevo cristiano, donde todas estas costumbres están ahí como amalgamadas una con otras, y a eso le sumamos tratar de entender todo lo que es la mitología. Capaz que vos vas ahí de lleno con Nietzsche, pero todos estos sujetos les van haciendo también como el juego y la antesala para que Nietzsche pueda desarrollar su obra, para que Kierkegaard pueda desarrollar su obra, pero a la vez son ideas como innovadoras de la figura del ser. Eh, ya el título de las edades del mundo, a mí me parece fascinante el título. Digamos, hoy pongo ahí como cosa, como si el título fuera un título más, digamos, cuando yo leo Las edades del mundo, él ahí habla de una revelación, digamos, como un ser que se expande en la naturaleza y que a la vez es la naturaleza y a la vez no es porque está haciendo. Eh, entonces, también pareciera que toda esta idea es muy original de Hegel cuando está también en todos estos autores y parece que uno, al haberlos aprendido, quizás la academia no te lleva mucho a Schelling, o por lo menos capaz que en la información. Yo el año pasado en pandemia me di el gusto de hablar de idealismo alemán en secundaria, jamás en la vida se me hubiera ocurrido, y para mí fue fantástico. Me seguía un lindo porcentaje de pibes y no podía creer yo, incluso invité colegas a hablar, etcétera, etcétera.
Pero las ideas de Schelling, esta idea que aparece como Dios viviente, quizás en la teología del Génesis, o me estoy acordando acá de otra cosa filo que anduvieron haciendo un vivo sobre eso. Eh, este Dios viviente también, Schelling lo toma como este Dios en la naturaleza que se está desarrollando y que todavía no tiene su plenitud porque está haciendo, que son las mismas figuras que toma Kierkegaard, que este Dios es un todo, como dos polos, donde es soporte y abismo. Es donde estoy parado y es a donde puedo caer. Es lo que me sostiene y lo que puede, no sé, recibirme en el hoyo, por decir, no sé, una figura metafórica. No sé si muy feliz o no, pero entonces pensar todas estas locuras de estos tipos, eh, no sé por qué un martes a las 9, pero gracias, Lucas. Digamos, me sigue impactando por qué Dioniso sería la antesala de una figura como la de Cristo. Digamos, no sé si cabe la pregunta o capaz que decís este me está saliendo con cosas que no pensaba, pero qué sé yo, la tiramos acá, si sirve. Es que, de hecho, el tema de la relación de... Primero, déjame hacer ahí una pequeña recapitulación también para ir metiendo a Sí, la sí. gente, que voy leyendo ahí algunos comentarios también y me parece que la historia de la filosofía se ha devorado a Schelling por poner a Hegel ahí como el fin o el culmen de esta corriente tan importante e interesante que es el idealismo alemán. Pero Schelling nace en 1775 y falleció en 1854, pero ya a los 16 años él estudia en Tubinga y este muchacho, ya de manera muy prematura, con 8 años, básicamente jugaba a traducir texto y manejaba básicamente entre 6 idiomas. Era una bestialidad. Esto que no lo escuche mi madre porque si no me va a agarrar de la oreja y me va a echar, ¿viste? No, pero es impresionante la habilidad y la facilidad con que se manejaban estos... A ver, este... y lo dejan entrar a la facultad antes de entra con años antes. El tipo no había terminado unos estudios que ya estaba avanzando con otros y encima ahí donde era, no sé, donde se desarrolló casi toda la filosofía que leemos de para acá. Y ahí ya en 1700, bueno, en 1792 se presenta la tesis y él escribe en latín. Presenta la tesis en latín. Después, un año después, en 1793, él escribe ya uno de sus primeros textos y ahí ya trabaja el tema de la mitología. Ese escrito sobre mitología y la tesis que ya aborda el problema del mal, ya ahí ya te marca de alguna manera cuáles son las preocupaciones de Schelling, que va por el tema del mal y por esta idea de también de alguna manera confrontarlo con la mitología. Que él después tenga una etapa de pensamiento y de periodo de producción que se acerque a Fichte, por ejemplo, de alguna manera es apropiarse de conceptos, de ideas y de cuestiones que le sirvan para pensar en realidad su preocupación. Y después, a los 23 años, de hecho, él ingresa a la Universidad de Viena, recomendado por Fichte y por Goethe. De hecho, un año después terminan expulsando, creo, a Fichte por un problema de cuestiones también religioso, de ateísmo, una acusación de ese tipo. Entonces, a lo largo de todos los periodos de producción y etapa de pensamiento de Schelling, que ni siquiera los críticos se ponen de acuerdo, hay una etapa en la que, digamos, se centra en textos de Fichte y parafrasea a Fichte, habla del tema de la naturaleza, después habla de una etapa que tiene que ver más con pensar el espíritu, y después una última etapa donde naturaleza y espíritu buscarían tener una síntesis a partir de absoluto y que tiene que ver con esta idea de ese Dios, ese ser primigenio del cual veníamos hablando. Y de hecho también acciones de Schelling
son tanto con el romanticismo, como vos bien mencionabas, Leonel, como una suerte de respuesta a la ilustración y al mismo tiempo jugar no solo con el romanticismo, sino también con el idealismo. Y de alguna manera esa tendencia o esa suerte de inclinación de Schelling por por ese romanticismo, por esa preponderancia de los sentimientos y que escapar en algún punto a la dialéctica, al lenguaje científico, a la razón, a la lógica, termina recibiendo una suerte de etiqueta de no ser filósofo y entonces que la academia y la universidad se incline por las lecciones de Hegel. De hecho, hay un texto interesante que es como de historia de la filosofía moderna, una cuestión así, que es del profesor de español Félix Duque, donde él desarrolla varios pensadores y él hace Fichte, Schelling, Hegel, Schelling. Como que habría una etapa, esta que nos convoca hoy para hablar pues de Kierkegaard, que tiene que ver con una etapa donde Schelling, sobre el problema del idealismo, sobrepasa las cuestiones que interpelan a Hegel y que abren todo un campo de ideas, que es esto que vos mencionabas. No habría un nacimiento de la tragedia de Nietzsche sin estos planteos previos de Schelling, como tampoco habría una filosofía inclinada al problema de la voluntad, como Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, sin los problemas que plantea Schelling. Y no habría el concepto de la angustia, por decirte de alguna manera exagerada, Sí, sí, sí. sin las lecciones que impartió Schelling después en la Universidad de Berlín. Y de hecho, otro de los problemas con los que nosotros, no solamente por manejarnos en lengua española, corremos, sino en general, es que se perdieron escritos de Schelling en la Segunda Guerra Mundial por incendios, y después es que no hay una obra crítica terminada que contenga todos los escritos ordenados, por decirte de alguna manera, de Schelling. Como decir, no sé, por ejemplo, tenemos la Gesamtausgabe de la estudio de obra completa de Heidegger, tenemos la Studienausgabe de Nietzsche, entonces es como que eso de la A ver, Schelliniana nos falta terminarlo. sin ir más lejos, todos estos apuntes no llegan por ser editados por Schelling, sino porque Kierkegaard se puso a hacer escritos sobre sus clases y alguien habrá encontrado esos escritos y los tenemos acá. Digamos, a ver, Trota es como que monopolizó a Kierkegaard y lo hace valer. Digamos, ahí también tenemos un problema, un tipo que escribe en danés, donde las traducciones, si no son estas, u dos o tres editoriales, no tenemos manera de llegar. Fíjate que pasa del alemán al danés y del danés al castellano, eh, y, y son apuntes de un estudiante que gracias a Dios fue relevante, porque si hubiese sido, no sé, Lucas Luna, hubiera muerto, digamos, como tantos apuntes que toma cualquier estudiante de cualquier profesor. Digamos, acá tenés profesor brillante y alumno renombrado, y por eso también nos llega esto a nuestras bibliotecas y a quien tenga ganas de husmear la obra de Schelling o de Kierkegaard, que no son los que abundan, ¿no? Convengamos tampoco. Eh, pero este concepto de angustia que quizás también está ahí en Schelling, también este ser, que es dos polos, le provee a Kierkegaard toda esta cuestión de pensar que el abismo también es parte de este ser. ¿No? Porque como que el mal también es parte del ser. O es una continuidad que dejará, o es quizás
a ver, ¿cómo decirlo? Parte del proceso del ser también. Digamos, si el ser está siendo, quizás esto sea un fragmento de esta historia del ser. No sé si me hago entender, perdón, gente. Capaz que estamos decodificándonos acá con Lucas y ustedes están mirando a ver qué dicen estos tipos, pero eh, ahí también se diferencia de esta. Ahí Paz había puesto que tampoco se podía haber dado sin la idea de Spinoza. Y ahí sí y no. Digamos, para Spinoza, este ser es todo, y para Schelling, este ser nos abarca en un tramo de su existencia o de su devenir, que es distinto a decir es todo. Se manifiesta en la naturaleza y a la vez se complementa con esto que podría llegar a ser espíritu o razón en la manera humana de entender lo absoluto en categorías eh, hegelianas o vuelvo a la pregunta. Sí, ¿Por se qué me cortó, sería Dionisio? ¿Se cortó? ¿Se escuchó? se me cortaba la transmisión justo. Bueno, y ahí vamos. Sí, sí, sí. A ver, decía que a Kierkegaard se le figura o se le presenta esta angustia también pensando que ya sea el abismo, el mal o u una cuestión quizás que sería una idea contraria a la idea de ser bondadoso, bueno, que ordena todo, que todo es perfecto, sino que en ese desarrollo, en la historia, hay momentos poco felices, pero el ser también tiene momentos poco felices, por decirlo así, que al estar siendo son parte del proceso. Entonces, el mal también sería como una continuidad periódica o hasta podríamos jugar con el retorno, porque entendiendo situaciones malas en la historia o entendiendo situaciones malas en la vida, eso también es parte de ser. Digamos, yo no me puedo quejar porque algo me está sucediendo, porque eso también me está permitiendo a mí ser lo que soy o estar siendo lo que seré. Y en esa categoría se empieza como a pensar Kierkegaard la cosa también. Sí, este, leyendo a algunos de los intérpretes así de Schelling, por ejemplo, Habermas, que tiene un escrito El absoluto y la historia, un título así parecido, sobre, o hace hincapié en las preocupaciones de Schelling, que tienen que ver con hacer superaciones dialécticas, por denominarlo de alguna manera, es decir, esta dicotomía o este problema, esta tensión entre necesidad y libertad, esta tensión entre lo finito y lo infinito, esta tensión entre temporalidad y eternidad, que también te vas resonando Kierkegaard todo el tiempo, ¿no? Y también esta pregunta de Leibniz, que después retoma Heidegger, ¿por qué es el ser o por qué es el ente y no más bien a nada, ¿no? Y esta idea también griega del gen Kaipan, del uno y todo y uno, donde toda esta necesidad y libertad, todo este juego entre todo y lo infinito y la temporalidad la temporalidad y la eternidad, buscaría Schelling intentar una reconciliación. Y para eso dice, bueno, tengo que pensar el comienzo, pero antes del comienzo. Y es este movimiento de organismo vivo, de existencia, donde aparece esto que vos mencionabas, de, de decir, bueno, es un comienzo comenzante, por decirlo así, que está continuamente en un comienzo. Pero fíjate Y que cómo también lo toma en categorías de tragedia griega o algo así, porque él no piensa en un ser abstracto, sino en
que a veces incluso puede ser divina. Digamos, porque no piensa lo absoluto en categorías de Hegel, sino piensa como que este ser se desarrolla en la naturaleza de la que somos parte. Solo eso. De hecho, este periodo de las edades del mundo, o pensar esas edades del mundo, es un texto incompleto que él nunca se termina por decidir a publicar, y que hace 3 ensayos distintos, por lo menos que nos llegan a nosotros, de ese texto de las edades del mundo. 1811, 1813 y 1815. Y se queda en este texto de pensar el tiempo, decir, bueno, ¿por qué nuestra conciencia, o por qué cuando queremos pensar la problemática del tiempo, o nosotros inmersos en el tiempo, o el tiempo en las cosas, tendemos o tenemos esta inclinación por hacer una separación entre pasado, presente y futuro? Esto es una de las preguntas que de alguna manera le incomoda y le inquieta a Schelling. Y fíjate que en esto de pensar que es un comienzo, un comienzo que está, digamos, está en participio presente, ¿no? Por decirlo, por tratar de buscarle alguna traducción en alguna palabra, si está comenzando todo el tiempo, está en pleno acto, pero también como que contendría esa potencia en sí mismo, ¿no? Ese absoluto, que que también es por eso es este Dionisos que está engendrándose, y que el rayo de los titanes o de Zeus, por enojo de Hera, intenta fulminarlo, pero se ata ese muslo o ese pedazo del dios y se vuelve a renacer, ¿no? Ese Dionisos, el que nace 2 veces, el dios de las 2 despertas, que es perseguido, y este intento también de pensar el tiempo ahí, como de engendrar, del nacimiento, que al mismo tiempo implica la muerte, pero igual renace y se antepone a esas dificultades, a esos sufrimientos, a esos dolores, y en esa vida, en eso, también en este intento de Schelling por intentar superar el pensamiento dual y estas tensiones, dice, bueno, el bien y el mal no son como 2 potencias originarias que estarían como 2 paralelas que corren y no se tocan en ningún momento, sino que esa expresión de lo originario que intenta dar vida, dice, es el ego de Dios que intenta manifestarse. Porque decir, bueno, si no se manifestara con ese ego, al mismo tiempo dejaría que triunfara el mal. Entonces ahí hay una lucha ya como primigenia, una lucha originaria. Por eso también la crítica después de hegelianos, donde intentar unir panteísmo y teísmo, naturaleza y Dios, para pensar ese ser primigenio y poder comprender la unidad como totalidad y la totalidad como unidad. Esto abre ahí el campo de juego y de pensar este tiempo en estos 3 ensayos de 1811, 13 y 15, no pasa de escribir sobre el pasado. ¿Por qué? Porque ese pasado, cuando empieza a escribir Schelling, dice, bueno, es un ganze Zeit, es un tiempo todo, como si hubiera una edad de oro en el que el tiempo ya fue tiempo todo. Pensemos en este juego de la caída, ¿no? De la caída, donde no hacía falta nada, pero de alguna manera esa caída implica que de ese estado de edad de oro en el que el tiempo era tiempo todo y que no hacía falta nada, habría que pensarlo también como decir, bueno, pero al final es la etapa del espíritu del niño en el que el niño juega, pero es mera inocencia. Entonces necesita salir a la vida
devenir espíritu de camello, devenir espíritu de león y volver a convertirse en niño, pero ya conteniendo las etapas del espíritu previas. Entonces ya hay otra experiencia. Y, y ahí también habría una crítica en esto que vos me preguntabas antes sobre el problema de Cristo, y hay muchas alusiones al romanticismo con Cristo, porque es este Dionisos, es el Comen de God, el Dios venidero, el Dios por venir, la segunda venida de Cristo, este Dios que todavía está viniente, que también enfoca en algún punto este proceso de Schelling de concebir el tiempo como algo que está todo el tiempo comenzando. De que esto va muere, Nietzsche sin ir que más lejos. muere, que muere, vence a la muerte e incluso está haciendo en Futura Avenida, etcétera, etcétera. A ver, acá decía Graciano de Otra Cosa Filo que todo esto le sirve a Kierkegaard en sus ideas. Sí, pero hay una distinción. Kierkegaard ya piensa en la existencia del humano, cuando Schelling está pensando otras cuestiones. El humano es solo parte de la cosa, no es el centro. Y consulta, a ver si no te arruino. Olvidándonos no, pero bien, bien. De Schelling. ¿Esto es pura dialéctica o hay algo? Hay algo. Lucas Aldonati. Sí, Nos gusta como texto, nos gusta como autor, o encierra una verdad. Digamos, yo estuve pasando un periodo medio agnóstico, ahora estos tipos me están como despertando un poco la fe de nuevo. Pero, pero tengo una fe compleja, ¿me entendés? Yo no puedo decir, bueno, tenés que creer en ta. Digo, no me sale. Y a la vez me gusta toda la argumentación y todo lo rebuscado. Digamos, yo cuando me encuentro con alguien que me dice, mira, yo creo y punto, digo, qué bueno sería eso. Digamos, yo no creo y punto. Digamos, yo tengo que encontrar alguna idea, algo que me convenza de que puedo creer y quizás ahí creo. ¿Esto encierra algo de verdad o solo es dialéctica que nos divierte un martes 9:30 -20? mi perspectiva, mi Sí, perspectiva siempre. es que Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, Hölderlin, que es el motor que está atrás de todo esto, me da la sensación, Leo, que estos genios tenían una agudeza, una sutileza y creo que percibían matices de la vida que después la complejidad del texto y todo, la forma de tratar de expresar eso que ellos percibían, que a ellos los motivaba y los inquietaba, es la dificultad, ¿no? De tratar de ponerlo en ese sistema lingüístico, sea en el poema, sea en un movimiento dialéctico, en un pensamiento, tema de la razón. Pero yo creo que el problema es la vida y no y en tratar de buscarle una explicación y darle sentido a esos problemas que ellos tenían y que de alguna manera a nosotros también nos interpelan porque nos atrapa. ¿Sabes qué me pasa a mí, Lucas? Que pienso, eh, estos tipos tuvieron que ir a la tragedia griega para encontrar algo que hay ahí. Digamos, a mí me pasa con lo alemanesco de ir a ellos para encontrar quizás lo que ellos buscaron en la tragedia griega. Digamos, capaz que la tragedia griega para mí está muy lejos en la historia para decir, bueno, a ver qué verdad encierra. Digamos, es como ir al Génesis a buscar una verdad. Hay como algo ahí encerrado, perfecto. Pero cuando yo voy, digamos, y acá pareciera que uno le está dando a Hegel, porque bueno, todos le dieron un poco, y es como que quedó él en la ola surfeando solo, y bueno, vamos a tratar
de dar cuenta de que está bien, se paró en la ola, pero la ola es importante, vos con la tabla no haces nada. Eh, pero a mí me pasa que capaz que ir a los alemanes o ir a Korn, Alejandro Korn en Argentina, también es encontrar ahí algo como, che, estos tipos me están hablando de algo que no sé cómo descifrar, pero hay algo cierto pasa, y digamos, lo mismo me pasa con Kierkegaard y con Nietzsche, pero ya lo siento como más cercanos, ya lo siento como son tipos que me están hablando a mí. Digamos, no siento esto en Schelling. Schelling me está dando una explicación de algo que no sé cómo descifrar. Sin embargo, Nietzsche y Kierkegaard le están hablando al tipo contemporáneo, y Nietzsche, bueno, ni hablar, pareciera que tuvo la agudeza de ver esta época 2 siglos antes. Pero Eh, me pasa con Schelling y con los alemanes que digo, estos están mirando algo que yo no puedo ver. Digamos, si bien no estamos rodeados de la naturaleza tal cual ellos estaban rodeados, digamos, pensar cómo el desarrollo de la naturaleza se está llevando a cabo hoy, probablemente sea un cuidado que no tuvimos con lo que describen estos tipos también. Porque el romanticismo trata de aunar al hombre y la naturaleza. Y la razón trata de dominarla a la naturaleza. Entonces, esta ruptura que tratan de hacer ellos en el romanticismo y en el idealismo trascendental, por decir, el de Schelling puntualmente, que dice espíritu, naturaleza, naturaleza, espíritu, como parte del- de este ser que deviene, es algo que también quizás no desciframos. Si nos creemos a gente que hacemos pelota a la naturaleza, por decirlo así, hay algo que no se está entendiendo. No sé si Schelling es el marco teórico para la ecología, no me importa 3 bledos, pero algo ahí está dando vuelta que no captamos. Va, digo. O lo mismo la tragedia, digamos, todos estos dioses terminan representando algo que es a cuidar o algo que nos da un mensaje y la naturaleza nos da mensaje. Hay algo ahí. No es lo mismo observar un cuadro que los dos despiertan. Hay algo en la naturaleza que despierta más. Va, no sé, supongo. O el hombre se pregunta por la naturaleza y estos tipos no dejaron de lado ese planteo. Incluso la divinizaron, que es muy paralelo a culturas autóctonas acá. Digamos, esto también es como raro. ¿Qué tiene que ver un alemán con un huarpe? Y sin embargo, pareciera que ahí hay una idea que es verdadera y que se dio en categorías de edades del mundo, digamos, como lo muestra el tipo. Hay muchas culturas en lugares distintos que pusieron a la naturaleza con el grado de sacralizarla. Ahora no fue el carajo, ¿no? Te veo muy No, tímido. no. Igual es como que todo me iba remitiendo a distintos puntos, porque el hecho de pensar a Dionisos como raíz de la vida indestructible es también que la escuela filológica de ese momento, Friedrich Kreutzer y otros románticos más que estudiaban ese momento, van a buscar y empiezan a indagar no en Grecia, sino que van a India, a Egipto, a buscar en otras culturas y encontrar de dónde llegan esas fuentes o de dónde llega el pensamiento de Dionisos a Grecia. No es que un día se levantó alguien iluminado en Grecia, inventó, vamos a hacer un panteón de dioses, ¿no? Eh, y en algún punto las divinidades de Samotracia de Schelling, para no alejarnos de estos pensadores,
la divinidad de Samotracia justo explica Schelling, dice, bueno, la isla de Samotracia, ubicada en el mar Egeo, que no se confunde con la región y la zona de Tracia, dice, zona de marineros y de comercio, donde distintos puntos, y como cada uno traía su culto, sus rituales, sus figuras y sus dioses, se fue mezclando y gestando una religión y un culto totalmente distinto a la religión oficial, entre comillas, del panteón de dioses olímpico. Y sin embargo ahí dice, se llevaban a cabo los rituales de iniciación en los cultos mistéricos de Dioniso, como también están los cultos mistéricos de Eleusis y otros lugares más. Y en la zona de Tracia y todo eso. Y dice, ellos, de los iniciados en esos cultos mistéricos, está, dice Pitágoras, la madre de Alejandro Magno, y otra serie de personajes históricos importantes. Dice, bueno, van en búsqueda de quizás algo que es este juego también al mismo tiempo de la religión revelada y lo oculto, ¿no? Del misterio. Dice, bueno, acceder a tener iniciación en esos cultos mistéricos o en esos rituales de iniciación para adquirir una sabiduría sobre la vida. Y que todo eso implica Dionisos, en tanto encierra algo que vi que en estos días andabas vos con el texto de Zizek con El resto indivisible, ¿es el título? Sí. Donde recupera esa palabra de Schelling, que es Ungrund, como no fundado, no fundamentado, que tiene que ver después con Abgrund, que es abismo, y con Grund, que es fundamento, y tiene que ver con todo lo oscuro, lo caótico, la noche, lo titánico, y pensamos decir, bueno, al final son elementos que son incluso hasta anteriores a la tragedia. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a decir estos Schelling, Nietzsche y demás. Van a decir, bueno, todos esos elementos que pertenecen a los cultos mistéricos y que a esos cultos de iniciación que están divididos por grados de acceso, de conocimiento, es para unos pocos. Y no es como el cristianismo, una religión revelada que tiene que ser accesible a todo el pueblo, como la religión olímpica del panteón de dioses. Entonces, ¿de qué se sirven? De todos esos elementos de lo dionisiaco, de la música ditirámbica, de la fiesta orgiástica, de lo éxtasis, del vino, de la hiedra, de los animales que tienen que ver con la fuerza, o sea, las panteras, tigres, animales exóticos, después con animales que tienen que ver con el culto de la fertilidad y demás. Y decir, bueno, todo eso traspolarlo al escenario con elementos apolíneos y ponerlos en escena. Ahí recién nos tramos en el mundo helénico del siglo V a.C., donde tenemos a los trágicos y demás. Por algo después van a decir, bueno, al final Edipo, el que representa a Edipo, y que tiene la máscara y que porta esa máscara, los sufrimientos y padecimientos de Edipo son los sufrimientos y padecimientos de Dioniso. Y Dioniso es anterior a todo ese mundo y pertenece a ese caos, a ese vacío, a esa noche, ese abismo. Es también ese Ungrund, eso no fundado, ese inconsciente que de alguna manera regula y condiciona, como si fuera una suerte de arquetipo, a la polis. Y que está diciendo ahí, reconózcanme, porque esto yo les estoy enseñando lo que yo ya sufrí. Pasado, se los estoy trayendo yo acá ahora y se los pongo ahí en escena. Porque también no es ir a la tragedia por mero entretenimiento, sino como un acceso a una verdad también, pero que necesariamente tiene que estar mediada por imágenes y por figuras,
Pues si bueno, si no, no, ese efecto catártico de Aristóteles, ¿no? Es decir, bueno, si no, no disfrutaríamos, nos purgaríamos de eso porque estaríamos congestionados con esas imágenes que no podríamos soportar. Dice que nosotros creamos que la verdad y que el origen de las cosas es algo bello, bueno, es problema nuestro. La verdad es algo terrible. Figuran estos. Sí, mira, acá nos están comentando, Mauri de Pensar con Sisek y Gustavo de Intensidades Vitales, como que estamos entusiasmados y podemos llegar a vender cualquier libro hoy. No, ¿sabes lo que me pasa con Sisek? Es que peco de prejuicioso. Lo veo a Chulhan publicar 10.000 libros, como lo veo a Sisek publicar 10.001 libros. En un mundo donde pareciera que no sé, publican un libro por mes los tipos. Todos los días sale un libro nuevo de Chulhan o de Slavoj. Y sin embargo, este buen hombre piensa en algunas categorías, digamos, complejas. Primero, me parece que ve el mundo con cierto materialismo, eh, no sé, deveniente de Marx, definitivamente, pero no sé cuándo leen esos buenos hombres, pero muestra la figura de Schelling y la figura de Kierkegaard todo el tiempo, y, y lo que a mí me parece noble es, diciéndose ateo, poner todo el tiempo estas figuras que son casi religiosas. Se sale de su postura personal para hablar de teología, porque definitivamente es un hombre formado para esto también. Y me llamó muchísimo el texto de hoy que tocaba a Schelling y también como con esta intención de decir, vamos por Schelling también, volvamos a leerlo y no nos olvidemos que sin él no hubiésemos pensado todo lo otro. Eh, ¿Me dejas leer un fragmentito Por favor. de acá de los apuntes de revelación ¿Qué donde página? habla acá de Dioniso? Si tenés ganas de chusmear, página 35. Qué grande, ¿eh? A ver, hay una parte que dice, Dioniso es el dios que atraviesa todas las mitologías. Sin él no habría mitología. En Grecia podemos encontrar el motivo dionisíaco desde Penteo hasta Orfeo, desmembrado por las Menéades, y Schelling, en perfecta continuidad con una recuperación romántica, habla del pan y el vino, y ahí impone un dios que seguramente es nórdico, con la concepción de la tragedia griega de Nietzsche. Ve en Dioniso el precedente de Cristo, la clave para entender la unidad interna de todo proceso mitológico. Se trata del fondo abismático del poder originario, siempre dispuesto a irrumpir, que ha de ser atemperado y espiritualizado de una manera progresiva. A ver, cuando él dice todo esto, está diciendo, bueno, la figura de Cristo puede llegar a ser parte de este proceso, e incluso solamente parte de este proceso. Puede llegar a haber otro proceso superador que nosotros quizás ni vislumbremos, ni veamos, o capaz la nada misma, porque también podría llegar quizás el abismo, quizás el caos vuelve como al principio, porque son los polos de esa inexistencia existente, digamos, es grosso pensarlo así, porque él dice, lo que no es y es parte de este ser, que deviene en la naturaleza y no sabemos lo que está haciendo la naturaleza. ¿No? Porque en medio del proceso no podemos vislumbrarlo, no sabemos ni qué va a acontecer. Lo que no podemos dudar es qué está haciendo. Y piensa esa misma categoría en categoría de tiempo. Cuando él habla del pasado en la mundo, lo habla de una manera poética,
pero también lo habla en esta categoría de que sin el pasado no deviene nada, y que el pasado y el futuro son partes de un todo. Digamos, que nosotros al querer separar o pensar en el pasado, digamos, no estamos viendo y no podemos ver nunca el todo. Sí, la cuestión también es, estaba pensando en el texto que tiene Schelling de Filosofía del Arte, donde él dice, bueno, eh, al fin como que nos terminamos llegando y abandonando esta mirada de este simbolismo, de estos signos de los dioses antiguos, y si nos quedamos en una situación de desamparo, de desazón, de nostalgia, y también, ¿por qué no?, de angustia, en la que inevitablemente tuvo que venir ese Jesús o ese Cristo de alguna manera para traer la palabra, para dar esperanza, para traer nueva simbología, nuevos signos, y que por medio de eso tratar de esa, dice, bueno, el cristianismo de alguna manera se extendió y se expandió por esa desesperanza que atravesaba la tierra. Entonces, por medio de esa palabra se vuelve a congregar todo. Y como es una filosofía, una religión revelada, que es para el pueblo, que está en manos del pueblo, y que hay imágenes a las cuales todos nos podemos educar a partir de eso y acceder a bautismo, la cruz y demás, dice, bueno, esa unión, ese Hijo de Dios, lo que nos permite con su mensaje es de alguna manera la unión y el vínculo de lo finito con lo infinito, con aquello que nosotros creemos o tenemos una suerte de anhelo en nuestro interior, que percibimos que en algún momento formamos parte de un paraíso, que vivimos en un paraíso, que fuimos parte de algo mayor a nosotros, o que formamos parte de algo que nos trasciende a nosotros. Es decir, bueno, ese mensaje y esa palabra es una unión de eso finito con eso infinito, y que ¿Dónde vivís? ¿Dónde nos vivís? prepararía para esa otra venida, ¿no? ¿Dónde vivís? Perdón que te salga con esto, se me cruzó esto en la cabeza. ¿Dónde vivís? En La Matanza, Bueno, ¿qué parte? en Tapiales. Ah, mira, ayer anduve por esos lados y vivo en Lomas y paso a veces por Ah, ahí y voy a Matanza González Catán donde nada es más ajeno al paraíso, ¿no? Eh, eh, Pensaba, ¿no? Él también cuando habla del arte, habla como un mensaje de lo revelado o como un mensaje revelador. Bueno, quizás, no sé, ahí peco de mal pensado. No sé si porque él trabajaba en el museo le dio porque realmente veía en el arte algo que comunicaba. Digamos, siempre me quedo pensando en las biografías y iba a decir, bueno, listo, si yo laburaría en un museo también hablaría del arte como parte de lo divino. Y ahí me queda ahí como Schelling diciendo, bueno, es honesto a la hora de creer. Digamos, cuando habla de la naturaleza le creo. Cuando habla del arte me quedan ahí como pequeñas sensaciones de construcción social, por decirlo así. la cuna de ese problema está en la crítica del juicio, la crítica del discernimiento de Kant, con el problema del genio, que después el tema del genio es el que atraviesa, digamos, toda la escuela romántica, y en algún sentido o en algún punto, ese genio es talento, don natural, que da la regla al arte, dice Kant, ¿no? Eh,
es el que es el medium, sin ir más lejos, se utiliza esa palabra, es el medium, Sí, sí, total. el que conecta con la sabiduría de la naturaleza y que tiene el talento y la habilidad para poder plasmar eso que percibe y que capta de la naturaleza o que la naturaleza le habla para poder, de alguna manera, en este rol y función del genio, es el problema de Schiller en las cartas sobre la educación estética del hombre y demás, de decir, bueno, ese talento y ese don natural, el genio sin una comunidad a la cual poder llevarle ese mensaje no tiene sentido. Entonces decir, bueno, finalmente el problema, esto, ¿no? De cuál es el vínculo y la relación del hombre, del ser humano con la naturaleza, decir, bueno, hay que ir por una opción estética, dicen estos románticos, y en esa opción estética decir, bueno, hay que generar espacio y lugar para el genio para que por medio de su arte, y que su arte de alguna manera lo que expresa es una sabiduría, un conocimiento, un acceso del ser. No por nada Heidegger va a escribir después el origen de la obra de arte, diciendo, bueno, si en Ser y Tiempo el acceso o yo que capta el sentido del ser es el Dasein, después en ese viraje y en ese cambio de perspectiva va a buscar otros medios y uno va a hacer la obra de arte, la poesía, buscar otros caminos, ¿no? Para Schopenhauer en la música. Entonces está ahí ese Sí. lema de tratar de pensar el ser, la existencia, y dice, bueno, al fin y al cabo, si el arte es resultado de esa magia del genio, bueno, bienvenido sea como vía de acceso. Mira, el año pasado cuando les hablaba de esto, trataba de hacerles entender qué era el romanticismo y cuáles eran las figuras. Encontré un pequeño documental, qué sé yo, 3 minutos, donde las obras incluso arquitectónicas emulaban la naturaleza, aparecían estas figuras, pseudo figuras mitológicas como las gárgolas, dragones, e incluso en catedrales eh, religiosas, digamos, imponentes, digamos, hoy las están convirtiendo en shoppings o café o vaya a saber qué cosa, ¿no? Pero hay ahí como toda una simbología que no solo se dicta de protestante, hay como mucha cultura impuesta ahí que queda totalmente abierta a la subjetividad del transeúnte para decir, bueno, a ver, ¿qué estoy viendo acá? Porque cuando vos ves un edificio como eso, no sé, digamos, capaz que uno ve una catedral eh, o una iglesia protestante acá y son más frías, más cuadradas, tienen algún ribete, pero no es esta figura del romanticismo que impacta de manera visual en una complejidad que está ahí tratando de ser desilvanada. Pero es creo, sin ir más lejos, de manera general es una intencionalidad, una bajada de línea política. O sea, detrás de todas estas corrientes decir, bueno, eh, la cuestión y la opción por la vía estética es la siguiente, es decir, pero que después es algo que desarrolla Foucault muy bien y bueno, Byung-Chul Han que vos mencionabas, ¿no? Si yo quiero lograr que vos hagas algo que yo quiero, necesito hacerte creer que vos querés hacerlo. Sí, sí. Entonces, por la fuerza, quizás se logre, pero tiene ciertos límites que en realidad si vos estás convencido, eso va a ser más fluido, ¿no? Entonces dicen, bueno, si nosotros hacemos una opción por la vía moral directamente, es decir, es como mucho más rígido y más va a traer más contradicciones, complejidades, etcétera. Pero en cambio, si usamos una opción estética, donde nos acercamos al ideal de belleza, y que la belleza está ligado a lo bueno, a lo bello, a lo verdadero,
por medio de esa vía estética, de ese arte, entra en juego una moral. Pero, Claro, entonces estás validando mi tesis de que todo esto es, digamos, podemos decir, en la naturaleza encontramos cierta verdad, en el arte encontramos una simbología que tiene intencionalidad. de hecho, la iglesia, el templo griego, van a decir estos intelectuales, van a decir, lo que hacen es sacrar el espacio de juego, como hay un texto Homo Ludens Inga, ¿no? Que habla de espacio y tiempo de juego, y esta vivencia del estar jugando. Y justamente, es decir, bueno, mientras el templo está sacralizado y la figura del dios forma parte de eso, la vida de la polis griega tiene todo un sentido que permite que funcione. En el momento que lo invaden los otomanos, ocupan eso, tiran las imágenes, prenden fuego y lo usan de polvorín, todo ese espíritu de la música, todo ese espíritu de la especie, todo ese espíritu de la comunidad, pierde su esencia. Deja de darle el mensaje que tenía que dar. Entonces, y bueno, se da esto. El culmen de esta intencionalidad estético-política es Wagner. Es Wagner con el drama musical, donde empieza a invitar aparece el Reich, este nuevo movimiento alemán, crea en Bayreuth el teatro, y ¿qué es sus obras? ¿Qué son sus dramas musicales? La mitología alemana o nórdica, el Persifal, Tristán e Isolda, el Anillo del Nibelungo, todo esos elementos que ¿por qué los buscan? Porque si bueno, hay que darle unidad e identidad a lo alemán, hay que buscar un sentido de nada. Entonces, si bueno, los cuentos de los hermanos Grimm también son de la época, hay que ir buscando todos esos elementos. De hecho, el otro día hablamos con Javi de Filocrítica sobre Carlos Astrade, es decir, escribe sobre el mito gaucho. Busca un montón de elementos que tienen que ver con lo argentino para dar Sí, sí, como una construcción cultural identitaria. claro. Entonces, y bueno, todo el drama musical wagneriano es el culmen del romanticismo, donde el Persifal termina cargado de elementos cristianos y rodeado de una aristocracia que era el Wagner anarquista, era lo primero que quería hacer, era acabar con esa aristocracia o con esa burguesía. Sí. Leo acá un pequeño fragmento del tiempo cuando habla del pasado. eh, lo tengo al libro. Dame un cachito. Mira, en efecto, es una nada, pero como la libertad límpida es una nada, como la voluntad que nada quiere, que no desea cosa alguna, para que todas las cosas son iguales y en consecuencia no es movida por ninguna. Esa voluntad es nada y es todo. Es nada en la medida que ni desea llegar a ser operante, ni anhela alguna realidad. Es todo porque sólo ella, en tanto que libertad eterna, procede de toda fuerza, porque tiene las cosas por debajo de sí y porque ésta domina a todas y no es dominada por ninguna. Cuando habla del pasado, habla directamente de una nada, pero de una nada que es el polo de lo que, el polo opuesto de lo que va a ser. Y ninguno de nosotros, ni la existencia, ni el devenir, ni la naturaleza, ni la cultura, podría ser sin esta nada que es el pasado. E incluso nosotros no podríamos ser nada sin la nada que es el pasado nuestro y de nuestras generaciones anteriores. Digamos, tienen un fragmento, digamos, una potencialidad de pensamiento, y leí, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho renglones sobre el pasado. A ver, pensar el pasado es un error, según
incluso Schelling. Pero no podemos pensar sin pensar en esa nada que fue. Y ahí, este, también habría que no perder de vista a Kierkegaard con el tema de la nada y la angustia. Lo leo con la intencionalidad de encontrar kierkegaardiadas en el texto de Schelling o Sí, schellingiadas en el texto de Kierkegaard. mi interpretación en la relación de ahí de Kierkegaard con Schelling es en esta idea también de... Schelling insiste mucho con esta idea de el tiempo es en las cosas y como que no hay tiempo por fuera, ¿no? No habría tiempo que no esté por fuera de esas cosas, ¿no? Y en algún punto reconocerse o tomar autoconciencia o reencontrarse con uno mismo y encontrar un instante de plenitud, sería poder acceder en ese tiempo de lo cotidiano, en ese tiempo, en esa vivencia de tiempo cronológico que me devora, encontrar una experiencia de tiempo que sea tiempo de donación y como un tiempo cairológico y hacer venir o descender esa eternidad en el tiempo, tener una vivencia de la eternidad en el tiempo. Y ahí, inevitablemente, habría que pensar en Kierkegaard.